Como os he dicho antes, en esta aula número 1 y en esta sala satélite vamos a hablar de leishmaniosis. El título es La trilogía de la leishmaniosis, tal como veis, y un poco el objetivo es eso, precisamente demostrar que la leishmaniosis es una enfermedad totalmente One Health, donde se combina la parte del vector como parte ambiental, la parte de medicina humana como una enfermedad zoonótica que afecta a las personas y, por supuesto, la parte veterinaria en la que el principal reservorio de esta enfermedad, como muy bien sabéis, actualmente es el perro. Y con ello hemos querido crear una historia, independientemente de quien esté en la sala, sean médicos, sean veterinarios, farmacéuticos o de cualquier ámbito en la salud, una situación imaginaria un poco a colación del cuento que tenéis entre manos, y hemos creado una historia en la que una familia que vive en una zona endémica, que convive con animales de compañía, como son cerca del 50% de las familias actualmente españolas, y que surgen muchas dudas en torno a esta enfermedad, y nuestro objetivo hoy es precisamente aclarar todas estas dudas. Así que damos claqueta en acción y esperemos que esta historia creada a partir de ahora os guste a todos. Muchas gracias. No funciona el vídeo. Debería ser un vídeo. Soy Rosa Gálvez y soy entomóloga médico-veterinaria, es decir, estudio insectos que pueden transmitir enfermedades, como los flebotomos, unos pequeños insectos que transmiten la leishmaniosis. Hola, soy Begoña Monge, médico especializada en enfermedades infecciosas, sobre todo en aquellas debidas a parásitos como es la leishmaniosis. Hola a todos, mi nombre es Gloria Paul, soy veterinaria y llevo 10 años trabajando en la prevención de la leishmaniosis canina. Esta es la familia Ferrer. Mira, en esta foto están en su casa familiar, en Valencia. Estos son María y Juan. Juan sufre de artritis reumatoide, pero disfruta de la vida gracias a su tratamiento con anti-TNF-alfa. Estos son sus hijos. Son muy simpáticos. Este es Marcos, tiene 8 años. Y esta es la pequeña Cristina, de 3. Es una apasionada de los animales. Tom y Luna, sus mascotas, son sus mejores amigos. En zonas como Valencia, donde convivimos con la naturaleza, existen riesgos invisibles que forman parte de nuestro entorno. Hoy hablamos de uno de ellos, la leishmaniosis. Rosa, hoy he leído un artículo sobre una enfermedad llamada leishmaniosis. La llamaban la enfermedad del mosquito. Y claro, aquí en Valencia, cuando salimos a pasear con los niños y con Tom por el río, no sé si deberíamos tomar alguna precaución. Tú que eres experta, ¿qué debemos hacer? Rosa, ¿les puedes contar las características del vector? Claro. Vamos a ello. Bueno, pues con este cuento que tenéis aquí he montado como una historia para contar la biología del flebotomo, dónde están, cómo son, cómo viven, de qué se alimentan, cómo pican, a quién pican, cuándo aparecen a lo largo del año, cuándo salen a picar, hasta dónde pueden volar y cómo evitar su picadura. ¿Dónde están? Bueno, están en todo el mundo excepto en Oceanía. Si nos vamos a Europa, digamos que se enmarcan en la cuenca mediterránea. En este mapa, temperaturas en julio mayores de 17 grados podría ser una imagen perfecta del desarrollo del flebotomo. Entre 17 y 30 grados. Y en España tenemos 2 especies, Flebotomus perniciosus, que es más ubicuista, y Flebotomus ariase, que es mucho más especialista de zonas húmedas. Si vemos este mapa de mi tesis doctoral, que estuvimos muestreando en la montaña, si veis los puntos azules, se concentran mucho más en altitudes mayores y los puntos rojos, digamos que están en todas partes. ¿Dónde están? Bueno, ellos reposan en refugios naturales, tanto naturales como antrópicos, oquedades, grietas, huecos en muros, madrigueras, fisuras. ¿Y qué encuentran allí? Refugio,
materia orgánica, condiciones adecuadas de clima, de temperatura, humedad y protección de la luz y el viento. ¿Y cómo son los flebotomos? Los flebotomos, digamos que son como un peluche, son muy peludos, patas largas, enchepados, puede ser un adolescente perfectamente, pequeñitos, antenas largas, el aparato bucal es más largo que la cabeza y tienen las alas de una forma característica y es que no las pliegan, están en forma de V. Les llaman en algunos sitios las beatillas, porque es como si fuera una beata rezando. ¿Y diferencia con mosquitos? Pues como podéis ver, los mosquitos son mucho más grandes. También se diferencian en cómo pliegan las alas, que los mosquitos las pliegan en forma de tijera. ¿Y cómo viven? Bueno, realizan la metamorfosis como buenos insectos que son. Ponen huevos, tienen 4 fases larvarias, mudan a pupa y emergen los adultos. ¿Cuánto dura ese ciclo? Entre 5 y 6 semanas en condiciones óptimas, pero si no son óptimas podría ser más largo. Y es importante decir que la larva 4 es la que permanece en invierno, digamos en letargo, hasta que hay condiciones apropiadas en primavera y vuelve a emerger la pupa. Importante que no ponen los huevos en agua, ponen los huevos en tierra, a diferencia de los mosquitos. ¿Por qué? Porque las larvas se alimentan de materia orgánica. Entonces, ¿dónde están los flebotomos? ¿Dónde están las larvas? En todas partes. Donde haya tierra, donde haya materia orgánica. En cambio, los mosquitos están más localizados en agua. Ponen huevos, entre 70 y 80 huevos por hembra. Se puede ver ahí una hembra llena de huevos. Luego emergen las larvas que tienen unas sedas caudales que son muy características. Luego pupan, son pupas amarillas, que luego se oscurecen y después salen los adultos. ¿Qué longevidad tienen los adultos? Pues suelen durar tienen una vida de unas 4 semanas. ¿Y de qué se alimentan? Bueno, se alimentan de secreciones de plantas, tanto machos como hembras. Y aquí aprovecho para decir que los machos y las hembras tienen diferente la parte final del abdomen. El macho tiene las pinzas genitales para agarrar a la hembra, ellos copulan, digamos que culo contra culo, y la hembra, en cambio, tiene el abdomen redondeado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando integra el órgano copulador dentro del abdomen de la hembra, en la espermateca ella guarda todo ese esperma. Es importante decir que tanto la espermateca como el órgano copulador tienen carácter taxonómico. Pero claro, aquí están las malas de la película, las chicas que son hematófagas y entonces se alimentan de sangre. Lo necesitan para producir huevos. ¿Y cómo pican? Bueno, pues hacen un pequeño corte en los capilares y succionan. ¿Cómo succionan? Con una bomba que tienen que se llama bomba cibarial y lo que hacen es absorber esa sangre. Esa saliva que tienen los flebotomos es muy inmunogénica, les ayuda también a poder absorber bien. Y los palpos maxilares que están a los lados tienen termorreceptores para poder detectar a su presa. ¿Y la probóscide de qué está formada? De mandíbula, que corta, maxila, que ensancha el corte, y la proepifaringe, que penetra en la herida. Es importante decir que es en la segunda picadura cuando transmiten leishmania. En la primera se infectarían y en la segunda transmitiría leishmania. ¿Y a quién pican? Pues es una zoonosis, pican a todos los mamíferos, ¿vale? ¿Cuál es el reservorio principal? El perro. Y el reservorio principal silvestre, liebres y conejos. Si analizamos los artículos interesantes de Madrid y de Murcia, podemos ver que analizando el contenido sanguíneo de las hembras de flebotomos, haciendo PCR y secuenciación, podemos ver que no solo se alimentan de humano, de liebre, de conejo y de perro, sino también de caballo, de oveja. Y si luego vemos en el zoológico, podemos ver que se alimentan, en un trabajo de Muñoz y colaboradores, que se alimentan de un poco de todos los reservorios que hay. Sobre todo de bóvidos y cérvidos, pero como veis también hay giráfidos, equidos. ¿Y cuándo aparecen a lo largo del año? Bueno, lo normal es que estén entre mayo y octubre, pero si el cambio climático hace que se pueda alargar esa estación, las latitudes en el norte de España, digamos que se acortan por los dos lados, en el sur se alargan. ¿Y cuál es la distribución de perniciosos y de Ariasi? Normalmente, Phlebotomus perniciosis suele tener lo que llamamos fenología bifásica, es decir, hay 2 acumulaciones de densidad que son en julio y en septiembre. Y en cambio, Ariasi sería monofásica, que es en agosto.
¿Cuándo salen a picar? Bueno, salen a picar por la noche, pero entre las 7 y las 12 de la noche es cuando más riesgo hay o más probabilidad de que salgan a picar, que es cuando están las condiciones de temperatura y humedad adecuadas. Tiene que no haber precipitaciones, viento en calma, porque son unos voladores regulares. ¿Cómo vuelan? Bueno, todos los que hemos trabajado con colonias de flebotomos se ven muy bien, vuelan como a saltitos. A diferencia de los mosquitos, tienen un vuelo silencioso. ¿A dónde llegan? Pues no muy alto, 20-30 centímetros y como mucho 2 metros. Se desplazan entre 200 y 400 metros de sus lugares de crías, lo que no es mucho. Lo que pasa es que en experimentos que se han hecho alimentando flebotomos con azúcares coloreados, los han recapturado hasta a 2.200 metros de distancia. Y para terminar, después de haber contado un poco cómo es la biología y cuáles son sus características, me gusta acabar con las medidas de protección, ¿no? Tanto individuales como ambientales. A nivel individual, obviamente, digamos que el perro es el reservorio principal y habría que protegerlo con collares y pipetas. El uso de vacunas siempre combinado con collares y pipetas y mantener a los perros dentro de casa durante la noche, porque es verdad que se ha observado que es cuando más riesgo tienen de contraer la enfermedad, si duermen fuera de casa. En cuanto a medidas ambientales, bueno, pues en jardines que podamos tener riesgo de que se acumule materia orgánica, retirar esos acúmulos de materia orgánica y luego a nivel ambiental, si hay plagas de animales, como pasó en el brote de leishmaniosis de Fuenlabrada, en las que hay un reservorio muy claro que está manteniendo la enfermedad, habría que controlar esas plagas. Hola Begoña, hoy he ido a revisión de mi artritis reumatoide. Como estoy en tratamiento con anti-TNF-alfa, me han dicho que tengo cierta inmunosupresión y que debería hacerme pruebas de enfermedades como la leishmaniosis. Y claro, tenemos un perro. Yo pensaba que solo les afectaba a ellos. ¿Es una zoonosis? Begoña, ¿les cuentas qué riesgos puede tener Juan? No te preocupes, Juan, yo te lo cuento. Yo os lo cuento. Bueno, buenos días a todos. Pues sí, es una zoonosis que ya lo hemos comentado, ¿no? Al menos en España la transmisión es zoonótica, como sabéis todos los aquí presentes, son aquellas enfermedades en las que se transmite la enfermedad de forma natural entre animales vertebrados y los seres humanos, ¿vale? Y es importante tener la noción de que en nuestro entorno, para transmitirse del animal al humano, necesitamos el flebotomo. ¿No se escucha? ¿No? ¿Está encendido? ¿Se oye? ¿Sí? Sí, vale. Y entonces, que eso es importante por la pregunta siempre de que si tengo un perro con leishmania en casa, tengo más riesgo de que me lo transmita. La transmisión no es directa. Es verdad que los perros han sido siempre los más marcados, pero que, como sabéis, hay otra serie de mamíferos que están implicados, como ha comentado también Rosa. Y esto simplemente es el ciclo de saber cómo el humano está ahí en mitad, ¿no? de ese ciclo de, como nos ha contado Rosa, que el flebotomo que está infectado al haber picado a uno de los animales reservorios, bien el perro, el gato u otros mamíferos, y se infecta, entonces pica al humano, donde nos introducen los promastigotes, que lo que no hace es que nos infiltran nuestros macrófagos, fundamentalmente, y donde se transforma en amastigotes, que se multiplica y va infectando otras células sanguíneas, y dentro de esos macrófagos es donde puede diseminarse a otras partes del organismo y dar cuadros sistémicos. Y bueno, Juan nos preguntaría que si vive en una zona de riesgo, ¿no? Pues yo creo que, según RENAVE, que sabéis, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la leishmaniasis es una enfermedad de declaración obligatoria y bueno, aunque las tasas globales actualmente, que tuvimos épocas de mayor tasa, sobre todo a colación del brote de Fuenlabrada, pues rondan los 0,98 casos por 100.000 habitantes. Pero es verdad que tenemos zonas de mucho mayor riesgo, ¿no? Que es, por ejemplo, donde vive Juan. Y
Y luego la pregunta, ¿no?, eterna y la complejidad de esta enfermedad, que yo creo es lo que pasa también a nivel veterinario, o al menos lo que yo he aprendido estos años gracias a los veterinarios que tengo cerca, como a Gloria o a Lupe, es enfermo sí o sí, pues no. Afortunadamente, como veis, hablan de que más de un 60% de las personas que se infectan no desarrollan la enfermedad porque su sistema inmunológico es capaz de contenerla. No es que la elimine, sino que la contiene y está asintomático. ¿Cuál es el problema? Que si en algún momento esa inmunidad se deprime o baja, bien por otra enfermedad o por fármacos inmunosupresores, puede haber una reactivación de una infección adquirida incluso tiempo atrás y entonces es cuando podemos estar clínicamente sintomáticos, ¿no? Es verdad que no existen estudios a nivel extenso, a nivel nacional, hay estudios que se han hecho en distintas partes de la prevalencia realmente de cuántos son seropositivos o por otro tipo de técnicas, como están haciendo aquí ahora también en Majadahonda, que cuando detectamos más respuesta de inmunidad celular frente a la leishmania, incluso esas prevalencias de infectados aumentan mucho más, ¿no? Pero se estima que en torno a 1 de cada 50 infectados en nuestro entorno podrían acabar desarrollando la enfermedad. Y nos pregunta Juan que si él tiene más riesgo. Pues como hemos comentado, indudablemente sí, ¿no? Las personas que tienen algún fármaco inmunosupresor y, por ejemplo, los anti-TNF-alfa, que es el que está tomando él concretamente, son los que más claramente se han asociado al riesgo de padecer leishmaniasis, sobre todo la forma más grave, que es la leishmaniasis visceral, ¿vale? Y eso además estamos viendo que ha habido un cambio, ¿no? Sabéis que en España, en el área del Mediterráneo, teníamos la era del VIH y la leishmania y ahora eso está cambiando, esos porcentajes están bajando y lo que más tenemos son casos asociados a pacientes inmunosuprimidos por otras causas distintas al VIH. Y hay una pregunta que muchas veces hacen, si se hace cribado sistemático cuando vas a inmunosuprimir a alguien. La respuesta es no, hasta la fecha no se hace. Es verdad que la actitud no cambiaría en el sentido de que no podemos dar nada para evitar que se desarrolle la infección, pero sí es verdad que a lo mejor sí que nos hace estar un poco más precavidos o vigilar con un poco más de atención y evitar que en ocasiones la leishmania se retrasa en diagnosticar porque no la sospechamos y porque es una gran simuladora, se parece a muchas otras enfermedades febriles, ¿no? Las manifestaciones clínicas, pues estamos desde la persona asintomática, desde las lesiones exclusivamente cutáneas, la mucocutánea y la visceral. Añadir también la ganglionar, que eso se vio mucho en el brote de Fuenlabrada, que son pacientes que únicamente cursan con una adenopatía y no encuentras la leishmaniasis en ninguna otra parte del cuerpo, incluso la PCR en sangre es negativa, ¿vale? Voy a entrar solamente en la cutánea y la visceral. Las cutáneas, lo característico son zonas expuestas, lesiones que muchas veces acabamos viendo a la gente con retrasos diagnósticos, pues lesión en zona expuesta, que empieza como un nódulo, que sale una costra, que luego es ulcera, que puede tener lesiones satélites, que está en zonas de exposición, ¿no? Donde ha podido picar directamente el flebotomo, y sobre todo que tiene una evolución muy lenta y a lo largo de muchos meses y de persistencia, sospechar la leishmania, ¿no? Y luego la leishmaniasis visceral, que sin duda es la forma más grave, que casi más del 90% pueden ser mortales si no las tratamos. Y pues es un cuadro, como decía, que a veces es difícil, porque es un cuadro subagudo, muy lento, que aparece fiebre, que luego va apareciendo la astenia, la pérdida de peso, que analíticamente lo que encontramos más característicamente cuando ya está claramente establecido es afectación de todas las series, como afecta a la médula ósea, pues tenemos falta de hemoglobina, de plaquetas, de leucocitos, ¿no? Y entonces a los médicos que vivimos en zonas endémicas, fiebre, un aumento del hígado y del bazo, que son órganos importantes dentro del sistema linfático o bueno, de las defensas, y esa sintomatología y fiebre nos deben hacer encender las alarmas y sospechar y descartar también leishmania. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Cuando tenemos una lesión cutánea, la biopsia es lo ideal. A veces las lesiones están localizadas en determinadas zonas que no es posible, a veces hacemos simplemente raspados con extensiones y podemos intentar hacer sobre esas muestras, pues bien, hacer microscopía, cultivo o muchas veces lo que más rentabilidad nos da es la PCR, sobre todo en los casos importados, que nos puede dar también la especie. Y la serología en estos casos no es útil. Y cuando tenemos la visceral, pues tenemos que hacer lo mismo, pruebas o bien serológicas que nos sirven en la cutánea, o bien parasitológicas, y lo ideal es combinar ambas. Nunca nos quedamos con una única técnica como elemento diagnóstico. La serología suele ser lo primero que tenemos y luego tener muestras donde podamos ver el parásito, o bien por microscopía, por cultivo o por PCR,
y tenemos que ir a donde normalmente está. La sangre ahora es una buena alternativa, hacer PCR en sangre es menos cruento y tiene una alta sensibilidad. Y si no, pues hay que ir a la médula ósea, al ganglio en su caso, y hubo épocas en las que lo que se hacía directamente era la punción esplénica, ¿no? Que la intentamos evitar por el riesgo de sangrado. Y bueno, aquí simplemente porque vierais una imagen de los amastigotes dentro del macrófago, que nos pasa muchas veces, pacientes de estos entran con sospecha de un linfoproliferativo, de un tumor hematológico, y es el hematólogo el que nos llama y nos dice, oye, que yo en el frotis a quien me he encontrado es aquí a este amigo. Y sí tiene tratamiento, tanto la cutánea como la visceral. Eso no quiere decir que tengamos maravillas de tratamiento. Seguimos siendo una enfermedad desatendida. La evolución y desarrollo de nuevos fármacos sigue siendo una asignatura muy pendiente y cuando el ABC que tenemos fracasa, entonces ahí empiezan las complicaciones, ¿no? Tenemos la leishmaniasis cutánea por distintos factores de número de lesiones o tamaño. Se decidirá si tratamos solamente la lesión, intralesional o tópico, o bien hay que dar tratamiento sistémico, y la leishmaniasis visceral siempre hay que hacer tratamiento sistémico. Estos son los fármacos que comento que tenemos, todos con mucha toxicidad. Generalmente utilizamos como primera opción la anfotericina B liposomal, sobre todo por la menor tasa de efectos secundarios. Y el tratamiento de la cutánea, como decía, es una combinación de distintos factores, lo que nos determina hacia qué tipo de tratamiento nos decantamos. O bien local, como veis aquí, la infiltración de la lesión con antimoniales pentavalentes, a veces también con la crioterapia y muchas veces combinación de ambas técnicas, y si es necesario, pues tratamiento sistémico también. Y este es el tratamiento que damos en la anfotericina, en la leishmaniasis visceral. Como os comentaba, la anfotericina B liposomal suele ser la primera opción, pero durante muchísimos años lo que se trataba en España es los antimoniales, y es a los que recurrimos cuando la primera opción no nos funciona. ¿Y qué podemos mejorar? Pues la vigilancia, no tanto epidemiológica, sino la de registro de la situación clínica. Es decir, es muy difícil tomar medidas o cualquier tipo de acción estratégica si no sabemos exactamente qué es lo que tenemos entre manos. Creamos desde el 2023, desde nuestra unidad, que somos centro colaborador de la OMS en manejo clínico de leishmania, la red RENLACE, que bueno, vamos captando adeptos e introducimos datos clínicos muy detallados que nos están permitiendo conocer un poco más de esta enfermedad, de su evolución, de dónde está asentada y también poder hacer trabajos colaborativos entre todos nosotros. Hola Gloria, me llamo Cristina y tengo 3 años. De mayor quiero ser veterinaria, como tú. Me gustan mucho los animales, duermo con Tom y con Luna. Pero mis papás dicen que no debería dormir con Tom porque tiene leishmaniosis. ¿Eso es peligroso? ¿No puedo dormir con él? Gloria, le cuentas a nuestra futura veterinaria que puede dormir con Tom. Cristina, claro que puedes dormir con Tom. Bueno, buenos días a todo el mundo otra vez. Vamos a intentar responder si realmente Cristina puede dormir con Tom a pesar de ser portador del parásito de la leishmania. Tom es clínicamente sano, pero está infectado y, como podéis ver, si retomamos los datos que ha presentado Begoña a través del RENAVE, sabemos que hay un pool de pacientes muy frecuentes en los hospitales, que precisamente son los niños menores de 4 años, que tienen mucha más incidencia, y de hecho los hospitales que están acostumbrados a pensar en ese tipo de sintomatologías, niños con lesiones cutáneas que no acaban de responder adecuadamente a tratamientos tópicos con antibióticos o con antifúngicos, o incluso niños con procesos febriles que no acaban de ir bien, no acaba de encontrarse la causa aparente, y sobre todo cuando hay ese aumento del tamaño de los, tanto de bazo como de hígado, suelen ser rápidamente sospechosos de enfermedades que pueden sugerir incluso una leishmaniosis. Pero yo creo que la bibliografía puede responder muy bien a esta respuesta, y de hecho, buscando y buscando, no hay tanta bibliografía que relacione la tenencia de animales de compañía con la presencia o el riesgo de sufrir una leishmania en pediatría, ¿no? En niños pequeños. De hecho, estos 2 artículos para mí son los más actuales que he encontrado. El primero de ellos hace una revisión, es un case report de varios casos
a nivel europeo, donde se analizan 5 niños. Todos ellos presentan los síntomas sugestivos que hemos comentado: fiebre, pancitopenia, aumento del tamaño del bazo, con una confirmación de PCR positiva en la presencia del parásito. Todos responden bien al tratamiento, pero cuando analizas todo el artículo, en ninguno de ellos hace referencia a que esos niños habían convivido con animales de compañía. Sí que menciona, curiosamente, este artículo la importancia precisamente del reservorio, ¿no? de que se trata de una enfermedad que tenemos que abordarla desde un aspecto One Health, que además hace gran hincapié en el control tanto del vector, con todas las herramientas que nos ha explicado Rosa en la primera presentación, pero también el control en el propio reservorio, ¿no? A través de las medidas de protección externa y la vacunación. Y menciona precisamente que, desgraciadamente, aún no existe una vacuna que esté puesta a punto para humanos. ¿Qué nos cuenta el otro artículo? Pues de nuevo es una revisión que se hace en un hospital en Italia, donde se analizan durante 10 años, los 10 años entre el año 2013 y el 22, todos los casos pediátricos de leishmania visceral que han recibido a lo largo de este tiempo. Y lo que sí que menciona es que han aumentado de forma significativa los casos en el continente europeo, y de nuevo vuelven a hacer hincapié en los síntomas en los cuales debemos sospechar en pediatría de la presencia de una leishmaniasis en niños, ¿no? Pero una vez más, cuando revisamos exhaustivamente todo el artículo, no menciona en ningún momento que estos niños hubieran convivido con animales de compañía. En artículos un poquito más antiguos, en el año 2017, se publica este caso pediátrico, y era un niño que había nacido en España concretamente, pero desde los 3 meses vivía en Frankfurt, en Alemania, zona de antemano no endémica de leishmania, pero curiosamente tuvo la suerte o la desgracia de irse 7 días de vacaciones a Barcelona, y se trajo con él un desarrollo de una leishmaniasis pediátrica, y de nuevo lo que mencionaba es ese viaje a zona endémica, pero no mencionaba en ningún momento que este niño hubiera convivido con animales de compañía. Y finalmente me gustaría también comentar este artículo, que me ha parecido muy interesante, porque de nuevo vuelven a hacer un análisis de varios case reports de leishmaniasis pediátrica, donde aquí se analizan 11 niños. Fijaros que todos ellos viven en esta isla, en Malta, y 8 presentaron la enfermedad visceral y 3 la forma cutánea, y todos ellos habían viajado a zonas endémicas, porque sobre todo lo que fijaros que aporta este artículo es que en esta isla ya establecen controles de entrada de animales de compañía, porque se considera en ese momento exenta de la enfermedad, y la manera que ellos consideraban para intentar mantenerla exenta era no permitir la entrada de perros que no pasaran un control veterinario y que quedaran exentos de esta enfermedad. Con lo cual aquí sí que se empieza a hablar del perro, pero en su favor, o sea que el hecho de controlar la entrada de estos animales mantenían libres a los posibles pacientes humanos. Y finalmente también esta revisión de un país no endémico, en el que, como podéis ver, los casos que se reportaron, todos ellos habían o vivido anteriormente en zonas endémicas o habían viajado en periodos vacacionales a zonas endémicas. Y una vez más, en ninguno de ellos se mencionaba la tenencia de animales de compañía. Con lo cual, un poco la afirmación es que Cristina podría dormir tranquilamente con Tom, abrazado a Tom, porque el riesgo de antemano parece que hay poca información en la bibliografía. Este artículo, además, he tenido la oportunidad de conocer a una de las autoras, trabaja en el Hospital de la Paz de aquí de Madrid, y se hizo una revisión que creo que también es una buena reflexión de colaboración One Health, donde se entrevistaron muchísimos veterinarios haciendo referencia a cómo manejaban enfermedades zoonóticas, como podía ser la desparasitación en los animales de compañía, y cómo hablaban de las prácticas que se realizaban en animales de compañía para el manejo precisamente de la leishmaniosis. Las conclusiones fueron que a nivel veterinario tenemos mucha conciencia de que esta enfermedad es zoonótica y hacemos un muy buen manejo, pero sí deja en clara evidencia la importancia de manejar esta enfermedad desde todos los puntos de vista, que es un poco el objetivo de la reunión de hoy, ¿no? Manejarlo desde un punto de vista entomológico, desde un punto de vista médico y, desde luego, desde un punto de vista veterinario. Desde un punto de vista veterinario, el hecho de que Tom viva en España y todos los perros que viven en España, ¿qué riesgo tienen, ¿no? de que sean infectados por el vector, de las características que nos ha explicado Rosa? Aquí tenéis el mapa que se ha publicado más actualizado, precisamente del grupo de Guadalupe, y hemos visto que el riesgo, la seroprevalencia ha aumentado de una manera significativa, a pesar de que cada vez hay más conciencia de la prevención de esta enfermedad, pero en zonas de
sobre todo esas de color más aumentado en rojo, aumentan incluso por encima del 35%, y zonas donde hace unos años se consideraba exenta, como puede ser el norte de España, y ya aparece también tornasolada la zona de Canarias, en la que se está investigando casos que han aparecido, si son realmente autóctonos, o se está trabajando en investigar si son animales que han viajado o ya está establecida o potencialmente establecida en Islas Canarias. Al final, en nuestro país conviven 3 tipos de pacientes. Tenemos pacientes que nunca han contactado con el vector, que son perros perfectamente sanos y no infectados, pero también hay un pool de animales que anualmente se infectan. Cada vez se habla incluso de cerca de 400.000 perros se infectan anualmente, y lo más relevante es que si no hacemos nada en estos perros, cerca de un 40% acaba desarrollando la enfermedad, con lo cual es importante poder detectarlos y manejarlos adecuadamente para seguir manteniéndolos como perros, aunque seropositivos, pero sanos. Y en caso de enfermar, en caso de que sea este 40% que acaba desarrollando la enfermedad, ¿qué puede detectar nuestra futura veterinaria, ¿no? ¿Qué puede detectar en su animal de compañía para pensar está empezando a desarrollar una leishmaniosis? Como muy bien sabéis, es una enfermedad terriblemente variable en sintomatología, pero sí que es verdad que principalmente acaban empezando con síntomas cutáneos. La bibliografía nos dice, de hecho, que entre el 50, 56 y el 90% de los casos presentan síntomas cutáneos. Algunos de ellos, pues, la dermatitis exfoliativa, dermatitis ulcerativas en diferentes regiones. Aquí lo vemos en plano nasal, en extremidades, dermatitis papular, una de las que vemos con frecuencia en animales jóvenes como respuesta por parte del sistema inmunitario innato, cutáneo, a intentar frenar la entrada de esos parásitos en la piel, o incluso síntomas más tardíos que suelen acompañar al resto, como es el crecimiento pues un poquito más marcado de esas uñas, ¿no? Esa onicogrifosis. A nivel de cuadros generales, aquí hay un cuadro muy extremo, pero sí, aún se ven animales de estos, desgraciadamente, pero sabéis que cualquier sintomatología, los veterinarios que trabajamos en zonas endémicas incluimos en nuestros diagnósticos diferenciales la leishmaniosis, porque puede presentarse desde un cuadro leve cutáneo como directamente presentarse con un problema renal, ya como primer síntoma, ¿no? De manera que aquí en este impasse, en este paréntesis, hay una gran variedad de síntomas. ¿Cómo puede nuestra futura veterinaria Cristina diagnosticar, ¿no? Hemos visto cómo lo hacen en medicina humana. No dista tanto lo que hacemos los veterinarios. De hecho, una buena anamnesis, todas las pruebas complementarias que nos van a ayudar a descubrir cómo se encuentra ese perro que está desarrollando una leishmaniosis a nivel general, una hematología, un proteinograma, un urianálisis, bioquímicas muy completas. Y lo que vamos a intentar es detectar, lo primero, un diagnóstico parasitológico para poner en evidencia que el parásito está en ese animal, y en caso de no encontrarlo, mediremos la respuesta inmunitaria que genera ese animal delante del parásito mediante las serologías. También sí que es verdad que disponemos de las PCRs que nos ayudan en el último término, cuando ni el diagnóstico parasitológico ni el serológico es esclarecedor, poder llegar a encontrar con una técnica más sensible ese parásito. Al final, el objetivo final es tratar, y en veterinaria tenemos 2 objetivos muy claros. Evidentemente es un objetivo individual, tenemos un paciente enfermo que debemos manejar y darle una mejor calidad de vida, pero indiscutiblemente el tratamiento de estos animales tiene un objetivo One Health, porque al final, si manejamos estos animales y disminuimos las cargas parasitarias, estamos reduciendo el riesgo de que de nuevo esa pequeña vampira de flebotomo se acerque y pueda llegar a llevarse esos parásitos y picar a un nuevo mamífero, incluido, por supuesto, el ser humano. Con lo cual, los fármacos que tenemos a nuestra disposición, en este caso, yo creo que tenemos más escasez que en medicina humana. Disponemos de un par de fármacos leishmanicidas, como son miltefosina y los antimoniales, un solo leishmaniostático actualmente, como es el allopurinol, y después sí que es verdad que trabajamos en favor de la modulación del sistema inmunitario, porque al final es una enfermedad parasitaria, pero claramente es una enfermedad inmunológica, y que el manejo de esa enfermedad inmunológica es lo que probablemente va a permitir que podamos espaciar en el tiempo esas potenciales recaídas que sufren los perros. Y finalmente, todos trabajamos en pro de que todos nuestros animales de compañía se mantengan sanos, y los objetivos de la prevención, al tratarse de una enfermedad
vectorial va encaminada a dos niveles, ¿no? El primero y el más importante es evitar la picadura del vector, como ha explicado Rosa, a través de todas las medidas que nos ha contado, el uso de permetrinas, el uso de recomendaciones a nivel ambiental para intentar evitar los lugares de ovoposición, y en caso de que esa primera línea de protección falle, ahí tenemos la posibilidad de vacunar a nuestros animales de compañía con el objetivo de que no desarrollen síntomas clínicos y consigamos mantenerlos el más tiempo posible sanos. Recordad que la clave está en la prevención, repelentes, vacunación y control del entorno para reducir el contacto con los flebotomos. No nos debemos de olvidar que la leishmaniosis es una zoonosis en España y que por tanto puede afectar también a las personas, o de forma asintomática o en sus formas cutáneas o viscerales. Esto es muy importante, sobre todo en las personas que están inmunodeprimidas o que reciben fármacos inmunosupresores. Un diagnóstico y tratamiento precoz es la mejor alternativa que podemos tener para una curación y favorable evolución de la enfermedad. La leishmaniosis es un claro ejemplo de la importancia de un abordaje One Health. Solo de esta manera seremos capaces de controlarla. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ha estado sobre todo súper original con el vídeo. Tenía dos preguntas. Una es para Rosa. En el caso de los repelentes probados que has hablado para flebotomos, ¿hay repelentes probados que sean naturales? Porque en ganadería ecológica ahora sí que se utilizan productos tipo el Biozulo o demás que funcionan bien como ectoparasiticidas. Pero no sé si para la leishmania existe algo que sea seguro tanto para el animal como para el medio ambiente. ¿Te refieres a comerciales? ¿Comerciales o cócteles de plantas pseudocaseros? Sí, hay muchos artículos sobre cócteles de plantas, pero comerciales, que me corrijan si me equivoco, yo creo que no hay. Pero sí que líneas de investigación sobre eso sí que hay. Eso, o sea, quiero decir que no están comercializados, pero líneas de investigación en relación con eso sí que hay. Hay artículos, bastantes artículos que van en esa línea. Genial, pues luego os pediré. Y la otra era para Gloria, porque hemos hablado de la leishmaniosis en perros, pero ¿nos puedes hablar un poco de la leishmaniosis en gatos? Aunque la familia tenía gato, pero ya no nos daba tiempo a más. Evidentemente, el gato está cogiendo muchísimo protagonismo. De hecho, el grupo, tenemos una de las representantes del grupo Leisvet, ha desglosado incluso las guías de recomendaciones y las guías de trabajo, el canino y el felino, porque sí que es verdad que se consideraba antes un reservorio ocasional. Yo creo que ya se habla de reservorio secundario y cada vez, bueno, pues sí, yo creo que el veterinario lo busca más y lo encuentra más, porque yo creo que antes no la buscábamos. Sí que se habla, de hecho en Portugal acaban de publicar un artículo en el que se habla de una seroprevalencia de un 8%, hay otros artículos que hablan aproximadamente de la mitad de la seroprevalencia en perros. Yo creo que es algo que está aumentando, de hecho creo que vais a publicar, ¿verdad, Lupe? En breve esa revisión, esas guidelines de leishmaniosis felina que yo creo que nos van a ayudar muchísimo a ir conociendo cada vez más. Yo creo que hay que buscarla más, ¿no? Porque existir existe, lo que no lo habíamos ni pensado en ella, ¿no? Muchas gracias. Me ha gustado mucho, desde luego está muy original, me ha gustado, de verdad. Mis felicitaciones. Bueno, yo solo comentar, tenía varias cosas que comentar, pero el tema de la vacuna de canina, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bueno, nuestra vacuna lleva desde el año 2017 comercializándose, de hecho hacemos 10 años y la verdad es que estamos contentos, es una vacuna que está funcionando muy bien, es una vacuna, de hecho acabo de volver de Portugal, de Lisboa, de presentar la seguridad de la vacuna a través de los datos de farmacovigilancia de estos 10 años, no llega ni al 1%, con lo cual se mantiene el excelente perfil de seguridad a todos los niveles, no solo con reacciones adversas, sino con faltas de eficacia. Sí que es verdad que, bueno, que las tasas de vacunación todavía son mejorables, desde luego.
Sí que es verdad que la tasa de vacunación de la rabia no alcanza ni el 50%, pues imaginaros las tasas de vacunación de vacunas no obligatorias. Pero bueno, estamos en fase de seguir trabajando y seguir inculcando la importancia de que se trate de una enfermedad zoonótica, ¿no? Y al final la vacunación junto con las medidas de prevención son las únicas medidas que conseguirán intentar, ya no hablo de erradicar, pero sí intentar controlar esta enfermedad, ¿no? Claro, o sea, tú recomendarías el uso de la vacuna en áreas endémicas, ¿no? Sí, es lo que se está haciendo actualmente. Claro. Se comercializa en toda Europa, ¿eh? Ya, sí. Y luego, a ver, en el ejemplo este de la niña que duerme aquí, la leishmaniosis para mí es el ejemplo más bonito de abordaje One Health. Totalmente. Pero claro, soy muy subjetivo con el asunto, no soy nada objetivo. Pero es verdad que yo resaltaría la importancia que es conocer la biología, sobre todo de la transmisión, cómo funciona la transmisión y cómo funciona la biología de los flebotomos. Esa niña que está durmiendo, aunque entren flebotomos y piquen al perro, ese flebotomo se va a llevar algún macrófago, alguna célula parasitada, pero no va a poder transmitir. Va a necesitar 8 o 10 días para que sea infectivo y se transforme. Y además hay otra segunda cosa, que necesitan salir fuera porque las hembras no pueden encontrar dónde poner los huevos. O sea, ellas entran, se alimentan, pero tienen que salir otra vez por la ventana y buscar el sitio adecuado, primero para reposar, digerir esa sangre, madurar los huevos y después ya tener apetencia por volver a alimentarse. A veces cuando se alimentan una primera vez después de haber ingerido sangre infectada no son infectivos todavía, a lo mejor necesitan 2 o 3 picaduras para que sean infectivas y eso es tremendamente importante, por eso esa niña no va a tener, o sea, estando ahí durmiendo con su perro. Sí. Hay algún trabajo que hicieron los americanos con los foxhound, los perros que hablaban que el hacinamiento entre perros en perreras o en los sitios de caza, que por contacto entre lesiones se podía producir transmisión, pero yo eso no acabo de creérmelo, ¿no? En Foxhounds, en Christian Petersen ha presentado varios artículos por mordisco, ¿no? Sí que es verdad que también ahora ha aparecido un artículo a nivel sexual también en el semen del macho, y hay un artículo también en la zona de Brasil, que sí que ahí tienen un problema gravísimo, en las que comparaban diferentes regiones donde había más o menos concentración de perros y relacionado con más o menos concentración de enfermedad en personas, ¿no? Entonces intentaban relacionar el riesgo de que hubiera mucha tenencia de animales de compañía con el riesgo de aumentar la presencia de leishmania en humanos, ¿no? Y no acababa tampoco de verse grandes diferencias entre las diferentes poblaciones que se analizaron. Sí. Y luego ya que en el tema de prevención, aparte de la vacuna y todo esto, también el recomendar que se usen mosquiteras, telas mosquiteras, pero del tamaño adecuado, no el que vende normalmente cualquier comercio, que por ahí pasan los flebotomos y no están tratados. Están esas mallas tratadas con insecticida, aunque sea el agujero grueso. Antes se ha hablado de repelentes, es que no solo los repelentes como tales, es que hay muchos insecticidas que tienen también función repelente, que cuando llega el flebotomo no llega a estar en contacto con el insecticida, pero ya le produce repelencia y funciona como tal. Eso, vamos, aquí hicimos unos cuantos trabajos, ¿no? Con Guadalupe, y con Ana, y con Marta, y con Rosa, y con Maribel, que también al final cuando también intervino, ¿no? Con lo cual, pues eso es importante recalcarlo también. De todos modos, yo tengo entendido que tiene que ser un poro muy pequeño. Sí. Y a lo mejor lo que se muere son los dueños por asfixia en verano. Claro. Porque no corre una gota de aire con ese poro tan chico. Esa es la cuestión, que si es muy tupida la malla, pues en verano no circula bien el aire y ahí está la pugna. Entonces, una alternativa es usar las mosquiteras convencionales, pero rociadas con insecticida. Pues entonces, lo recomendaremos. ¿sabes? Porque como pueden pasar, se encogen e intentan pasar, pero se llevan el insecticida pegado al cuerpo. Ese es bueno, nada, no quiero ya... Entonces... No sé si hay alguna cuestión más. ¿No? Pues damos por finalizada la sesión. Muchas gracias y gracias a vosotros.